Buenas, profesor. Mi nombre es Rodrigo Iván Valle Ocaña. Soy del grupo 4MV7 y en esta es la semana número 13 y vamos a hablar de las conexiones de los motores trifásicos delta estrella. Bueno, la primera pregunta que nos hace es ¿qué es una conexión delta? Bueno, para este tipo de conexión las terminales opuestas de las tres bobinas están conectadas juntas. Esto quiere decir que vamos a unir las terminales finales con las terminales iniciales. Y esto nos quiere decir que esta va a tener como tal una fase directa dentro de estas terminales. La otra pregunta que nos hace es ¿qué es una conexión estrella? Y bueno, en este tipo de conexión las terminales iniciales y las terminales finales de las tres bobinas se van a conectar juntas, esto para formar el punto neutro. Esto nos quiere decir que solamente de las terminales, dependiendo del caso que esté, van a conectarse solamente de un solo lado para generar del otro lado un punto neutro y así tener ese equilibrio. Bueno, la otra pregunta que nos hace es ¿cómo es la corriente eléctrica al arranque en un motor en conexión delta con respecto a la conexión estrella? Bueno, en este caso la corriente eléctrica en la conexión delta va a ser igual a la línea de fase. ¿Esto qué quiere decir? Esta va a recibir un total de 380 volts en cada una de sus bobinas. Esto ya que por el tipo de conexión que tiene de las iniciales y las finales que se conectan juntas, va a recibir el mismo voltaje. A diferencia de la estrella, que está al momento de tener un lado neutro, esta solamente va a recibir esto ya que en la tipo de conexión que tiene, de que solamente se van a unir a las fases finales juntas y las iniciales van a quedar como neutras, vemos que va a recibir un menor voltaje. Entonces esa va a ser una diferencia. La otra pregunta que nos hace es ¿cómo es el voltaje al arranque en un motor en la conexión delta con respecto a la conexión estrella? Si bien vemos que la corriente eléctrica que va a recibir va a ser diferente, por ejemplo en la conexión delta el voltaje que vamos a tener va a ser, en este caso pues vemos que la conexión en, en delta va a tener igual que la conexión de línea. Esto quiere decir que va a recibir un mayor voltaje en cada una de sus bobinas. Bueno, va a recibir el mismo voltaje que son 380 voltios. A diferencia de la delta. La conexión delta esta va a recibir solamente 120 voltios en cada una de sus bobinas. Otra pregunta que nos hace es ¿qué es la fuerza contra electromotriz? Bueno, esta tiene la característica que mide los receptores, que mide los voltios, la energía por unidad de carga que consuma en este caso el motor. Se opone al paso de la corriente eléctrica en una inductancia. Entonces, esto, esto nos quiere decir prácticamente que nosotros al momento de tener un motor y en este caso nosotros tenemos un motor generador de energía. Le aplicamos una fuerza al motor, pero este no tiene ninguna resistencia. Este como tal no va a necesitar mayor fuerza, energía o voltaje. Al momento de ponerle una resistencia a este motor, en este caso para que genere un trabajo, esta va a costar más trabajo, va a necesitar más energía y más fuerza para poder generar
ese campo, ya que ahora debe de tener en cuenta de que tiene una resistencia. Bueno, la otra pregunta nos hace es ¿cómo afecta la fuerza contraelectromotriz a una conexión delta? Bueno, en este caso la conexión delta va a tener como consecuencia un menor voltaje. La fuerza electromotriz tiene poca, eh, tiene esa capacidad de, por tener un mayor voltaje, va a generar un mayor torque. Entonces, vamos a tener en este caso en la conexión delta esa capacidad de que no se vea tan afectada con la fuerza electromotriz, ya que viene de una fuerza directa, en este caso de la fase a la bobina, va a tener mayor voltaje y va a generar un mayor torque. A diferencia de la conexión estrella, que está al momento de tener un lado neutro y tener ese menor voltaje dentro de cada una de sus bobinas, va a generar un torque mucho menor y va a necesitar mucho más fuerza. Bueno, la, ¿dónde podemos, ¿dónde podemos aplicar la conexión delta? Bueno, este tipo de conexiones pueden ser utilizadas en las líneas de distribución o en la industria. ¿Y dónde se pueden aplicar las conexiones de tipo estrella? Bueno, estas son comúnmente usadas en las líneas de transmisión de potencia. En este caso, las torres que se encuentran eh, en las carreteras que son de muy alta tensión. Muchas gracias, profesor, y hasta luego.